Son las 7:12 minutos de la mañana, 7:12 minutos, y hablamos de lo que pasa con el Comité Internacional de la Cruz Roja en el país, pero también en el departamento del Guaviare, en el Meta, en esta región, porque ellos han entregado un reciente informe de lo que ha sido el trabajo que han venido adelantando en el año 2021, donde están señalando cifras importantes, entre ellas que atendieron a 28 personas víctimas de artefactos explosivos en lo ocurrido del año pasado entre Meta, Guainía y Guaviare, y en lo que va ocurrido este 2022 ya son 9 el reporte de víctimas, 7 en el departamento del Meta y 2 en el departamento del Guaviare. Pero hay otras situaciones también en materia de derecho internacional humanitario, que es lo que a ellos finalmente pues los lleva a hacer todas las acciones que vienen adelantando, y para eso nos acompaña hasta ahora el jefe de la oficina en Guaviare del Comité Internacional de la Cruz Roja, Andrea Zanfretta. Andrea, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Buenos días, muchas gracias, y buenos días a todas las oyentes y todos los oyentes. Bueno, pues Andrea, comencemos por hablar de este informe en el que ustedes están entregando la situación humanitaria en el país y también especialmente en esta región. Sí, nosotros como Comité Internacional de la Cruz Roja seguimos siendo una organización humanitaria de carácter supremamente humanitario. Sí. Y nuestros principios de acción son la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Estos son los principios que nos conllevan a trabajar para responder a las afectaciones del conflicto armado que está sufriendo la población civil en Colombia. En este momento, con la publicación de este informe, que es el único momento verdaderamente público en el cual públicamente, proactivamente estamos comunicando las afectaciones del conflicto armado, queremos señalar que a lo largo del año 2021 hemos registrado 884 presuntas violaciones del derecho internacional humanitario. Estas afectaciones pueden ser de diferentes tipos y nuestro balance se concentra sobre 4 tipos de afectaciones. La primera, la que ya nombraste, es la afectación por la contaminación por armas, es decir, todas aquellas afectaciones directa o indirecta de la población, para la población civil frente a la presencia de artefactos explosivos en el territorio o residuos bélicos, por ejemplo, los que se quedan tras los enfrentamientos en el terreno, y la presencia todavía de minas antipersonales en el territorio. En este caso se habla también de 20 hospitales que ustedes han atendido entre Caquetá, Putumayo y Guaviare. Hay partes y regiones donde definitivamente están abandonados, pero que ustedes han llegado. ¿Cuáles han sido y cómo ha sido este recorrido de ustedes en hacer estas donaciones y estos elementos de atención a heridos y protección personal? Difícil, obviamente, pero lo difícil es sobre todo el tema logístico. No tenemos que olvidar que estas zonas alejadas del país donde estamos trabajando, y hablamos justamente de los departamentos más alejados, ¿no? La zona rural remota del Guaviare, hablamos del Putumayo, de zona remota del Caquetá, Amazonas. Estos son departamentos donde llegar a la población es difícil, y esto ya en sí explica muchas de las dificultades que tiene la población civil en acceder a los servicios. Si a eso añadimos el hecho que en el territorio se registran eventos a raíz del conflicto armado, da una idea de las dificultades que hay en el territorio. Sí, ustedes están advirtiendo, Andrea, en este informe que hay un recrudecimiento de los conflictos armados y de la violencia, que lamentablemente el Guaviare no es ajeno a ello. ¿A qué se refieren ustedes y cuál es ese deterioro que están identificando? Nosotros hacemos un análisis interno donde vemos las tendencias humanitarias frente a los que son los eventos que se reportan desde el terreno y las consecuencias humanitarias. No olvidamos que nosotros lo que hacemos es rendir cuenta a la población civil, a nuestros beneficiarios. Entonces, todos los que son datos de contexto son importantes para clasificar los conflictos, y clasificar los conflictos para nosotros significa tener el mandato, es lo que nos permite de trabajar en este país, porque nosotros como organización humanitaria solo trabajamos donde haya situaciones de conflicto internacional o no internacional u otras situaciones de violencia. Obviamente esta tendencia es importante visibilizarla porque dice mucho de las que son las consecuencias, las que son las obligaciones que también las instituciones tienen de recordarse de las víctimas y de dar respuestas a las víctimas.
Sí, algo importante es que ustedes están señalando 6 conflictos armados, es decir, identifican ustedes actores y han, por lo que hacen presencia justamente en territorios donde nadie más, incluso a veces el Estado mismo, pues no llega. Ustedes lo han podido identificar. ¿Cuáles son esos 6 conflictos que está viviendo en este momento Colombia? En este momento tenemos identificados 6 conflictos. Más que identificar los conflictos que pueden encontrar acá en el balance, lo que me gusta aprovechar en este espacio es explicar cómo los clasificamos, porque justamente esto puede presentar algunas dudas, porque lo hacen. Nosotros lo hacemos sobre la base de 2 criterios. Uno es, son criterios jurídicos, pero uno es puramente jurídico porque se trata de aplicar el derecho internacional humanitario, y el otro, los datos que logramos colectar en el terreno frente justamente a los diálogos bilateral y confidencial que tenemos con la población civil y con otros interlocutores. Se trata de identificar cuando haya una estructura y una intensidad tal que puede conllevar a definir una situación como conflicto armado no internacional. En el caso de las capacitaciones que ustedes han hecho frente a instituciones educativas, ¿de qué se tratan estas capacitaciones? ¿Cómo han llegado allí estas comunidades? Este es en el tema de presencia, ¿no? De los artefactos, esas capacitaciones que ustedes hacen con la población. Sí, una de las respuestas que hemos encontrado frente al tema de la contaminación por arma justamente es lo de hacer talleres de mitigación de riesgo. ¿Qué significa? Nosotros trabajamos con personas que pueden estar expuestas a los riesgos, como pueden ser los niños, y hacerles estos talleres sobre cómo reconocer potenciales riesgos y evitarlos. Entonces, digamos, buenas prácticas para evitar de exponerse a riesgo. Y esto lo hacemos también con los profesores, porque la idea es de poder replicar el mensaje, porque claro, los niños están unos años mientras los profesores se quedan, entonces que pueda enseñar estas buenas prácticas a los niños o con otras personas de las comunidades que puedan estar afectadas. Andrea, estabas hablando de las 844 presuntas violaciones. Dentro de esas hablabas de 6 o de 4 más o menos que se identificaban. Nos alcanzaste a contar de la contaminación del territorio por estos artefactos. ¿Qué otras son esas, digamos, situaciones que ustedes han identificado en tema de posibles violaciones? Entre las principales, porque recuerdo que lo que está escrito acá en el balance no son todas, hay más afectaciones. Entre las principales, el tema de la desaparición es uno de los temas que nos llama más la atención, porque no obstante hayan cambiado cosas en el país, el tema de desaparición a raíz del conflicto armado sigue presentándose y sigue en una tendencia negativa. A lo largo de los últimos 5 años hemos registrado nuevas desapariciones a raíz del conflicto, y seguimos haciendo un trabajo frente a esta temática de respuesta puramente humanitaria, es decir, trabajar con las familias, que son al final las que se quedan más afectadas, para poder de manera integrada poderle brindar programas de salud mental y acompañamiento hacia lo que es el tema de la búsqueda humanitaria, es decir, estar al lado de la familia mientras logramos, a través del diálogo bilateral y confidencial, lograr información sobre el paradero de la persona querida con la cual perdieron el contacto. Sí, Andrea, se muestra en el informe que en los departamentos de Putumayo, Caquetá y el departamento del Guaviare son 73 personas desaparecidas. ¿Qué se ha hecho, qué se está haciendo pues para garantizarle a los familiares que estas personas puedan estar vivas o identificadas, encontradas? ¿Qué se está haciendo? Nosotros como entidad humanitaria trabajamos a través del diálogo, no estamos haciendo trabajo de investigación. La búsqueda humanitaria se basa sobre la confianza que se logra obtener con los presuntos perpetradores y de ahí lograr algunas informaciones. Para precisar qué es la diferencia entre investigación y búsqueda humanitaria. La investigación va a buscar un culpable para efectivamente tener respuestas frente a un tema de justicia. La búsqueda humanitaria se trata simplemente de dar respuesta a las necesidades humanitarias de la familia, lo que significa dar información sobre el paradero. Lo que queremos es que la familia pueda descansar frente a una noticia positiva o negativa sobre el paradero de la persona querida. Sí, señor, ese es un trabajo que es muy importante, y es que a veces a ustedes, digamos, los confunden como un actor más dentro de todas las rutas de atención que hay por parte del gobierno. Y hay que decir también, Andrea, que ustedes, pues por ser por tener ese carácter humanitario, llegan hasta cierto punto. Es decir, en este caso del acompañamiento a las víctimas,
¿Cuál es ese papel que ustedes cumplen aquí, por ejemplo, en el departamento del Guaviare? Me gusta la pregunta porque efectivamente nosotros a la vez llegamos hasta cierto punto y en otros casos llegamos más allá. Claro. Porque justamente nosotros no nos sustituimos al Estado y nuestro límite es la acción propiamente de las instituciones que tienen un rol, según la ley, de respuesta a las víctimas. Entonces, cuando las personas se acerquen a nosotros, el primer reflejo es de brindar una orientación, es decir, se les explica a las personas cuáles son sus derechos que las instituciones les pueden brindar. En el momento en el cual se identifique un problema de acceso, ahí sí intervendría el Comité Internacional de la Cruz Roja con sus programas, siempre teniendo en cuenta que se hacen evaluaciones caso por caso. Pero quería también decir que efectivamente nuestros límites a veces son más allá de las instituciones. ¿En qué sentido? Que justamente el valor agregado del Comité Internacional de la Cruz Roja como entidad humanitaria es lo de acceder a zonas remotas donde las instituciones no tienen acceso. A través de nuestra reputación, diría yo, o sea, lo que es el trabajo humanitario que estamos haciendo en el territorio del Guaviare desde hace más de 40 años y en Colombia desde hace más de 50, hemos logrado llegar efectivamente a zonas remotas donde ninguna institución u otras entidades han llegado. Y claramente para la población civil es muy importante y para nosotros a revés es muy importante porque la población civil nos acepta y de hecho nos llama. Sí, algo también muy importante que ustedes vienen de pronto identificando es la instrumentalización de los menores en medio del conflicto. También siguen de cierta manera el tema de la violencia sexual en el marco del conflicto. Todo esto en el marco del conflicto. En cuanto a esas dos, digamos, situaciones, ¿cómo las han venido identificando en este último año? El tema del uso de menores en las hostilidades es efectivamente una de las preocupaciones que tenemos y por eso abordamos la temática de un punto de vista de protección de los derechos en cuanto, o digamos, bajo la lupa del derecho internacional humanitario, con lo cual a través de nuestros diálogos bilaterales, confidenciales, siempre remarcamos la importancia que no sean utilizados, me pasen el término que es un poco feo, los menores en el marco de las hostilidades. Nosotros hacemos programas de acceso a la educación, donde se puedan mejorar las situaciones de acceso a las escuelas, pero sobre todo en este tipo de programa recordamos a las varias entidades que tienen un rol de responsabilidad frente al acceso a la educación de los menores, de pues, tomar sus responsabilidades. Que cumplan de cierta manera. Exacto. Y por lo que concierne la violencia sexual a raíz del conflicto armado, abordamos la temática de una manera integrada, es decir, que con diferentes programas del comité intentamos dar respuesta cuando una persona obviamente se sienta en confianza de poder tratar o abrirse a explicar su caso con nosotros. La violencia sexual es un tema supremamente difícil a tratar, tanto para la persona que recibe un caso, cuanto para las víctimas, porque no olvidamos que hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que pueden estar afectados por las diferentes formas de violencia sexual que se puedan presentar, no siempre están o viven en un entorno que les permite abrirse hacia lo que es una atención por parte de una institución. Lo que hacemos siempre es recordar la importancia de responder de un punto de vista médico si el hecho acaba de pasar, y luego activar las rutas de atención y eventualmente de reparación para que estas personas puedan obtener lo que es su derecho. En su informe también se habla de 1.924 personas que fueron accedidas en el caso de agua, de la calidad de agua, de instalaciones apropiadas. ¿Esto de qué se trata? ¿De filtros, de tanques, de acueductos? Básicas. Sí, ¿de qué se trató y cómo fue que llegaron allí estas comunidades? Llegamos a través de la aceptación, es decir, nosotros estamos en el territorio y cada vez hacemos un análisis según dos criterios. Uno, el tema de la pertinencia del estar en ciertos lugares frente a lo que es nuestro mandato, y la segunda, frente a las necesidades que surjan de la comunidad, es decir, no vamos a hacer programas o implementar proyectos que sean impuestos por nosotros, siempre se hace en diálogo con la comunidad para justamente responder a las necesidades que tienen verdaderamente. Entonces, por ejemplo, en comunidades donde haya una afectación que impide un acceso al agua, donde falte una infraestructura y estas zonas puedan estar
golpeada por el conflicto armado, bueno, en estos casos nosotros vemos cómo se puede responder a las necesidades básicas de la población. Entonces hablamos de donación de filtros en algunos casos, rehabilitación de acueductos, mejoras de acueductos o construcción de infraestructura para el almacenamiento del agua. Bueno, también encontramos que ustedes se han tomado también muy en serio la situación que está viviendo la humanidad en estos momentos con lo que tiene que ver con el COVID-19 y todas sus variantes. También encontramos que han venido ustedes apoyando a personal de vacunadores y personal de salud pues para atender esas comunidades en zonas distantes, en zonas dispersas. ¿Cómo avanza ese proceso? El enfoque del Comité Internacional de la Cruz Roja con el tema de salud y estos apoyos de los cuales estamos hablando va siempre bajo el mandato en respuesta al conflicto. ¿Por qué? Porque hemos visto que la prestación de la asistencia y el acceso al servicio de salud es una de los servicios básicos que más están afectados por el conflicto armado. Hablamos de ataques directos a los prestadores de servicios de salud. Esta para nosotros es una de las temáticas humanitarias también evidenciada y por eso pensamos que puede ser un valor agregado el acompañamiento frente a las necesidades más importantes para la población. Entonces hablamos de vacunación, pero también ver cómo pasar mensajes claves a los actores armados en el territorio, estatales y no estatales, para evitar bloqueos o dificultar el acceso a los servicios de salud para la población y al revés, el movimiento del servicio de salud hacia la población. Ustedes vienen también advirtiendo en este informe, Andrea, el tema de la preocupación por el desplazamiento, un desplazamiento que ha cambiado, digamos, de lo que se venía presentando en años anteriores a nivel nacional y han visto o han identificado un nuevo tipo de desplazamiento. ¿Cuál es ese y en qué consiste? Digamos que el desplazamiento toma formas diferentes dependiendo del territorio, justamente dependiendo de la dinámica del conflicto, que cambia de departamento en departamento, y también ciertas resiliencias que puedan tener las poblaciones dependiendo del área, porque la misma geografía del lugar permite o no permite ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en ciertos departamentos podemos ver el desplazamiento masivo como una de las consecuencias humanitarias mayores, donde enteras comunidades se estén desplazando durante un tiempo hasta la restauración de una, digamos, calma o una calma aceptable por esta población y ver esta población retornar a sus hogares. Mientras en otros departamentos, como es el caso, por ejemplo, del Meta Guaviare, vemos que la dinámica del desplazamiento es mucho más gota a gota, lo que dificulta por un lado la visibilización del tema, pero por el otro lado también la respuesta, porque es mucho más difícil para las instituciones y también para el Comité Internacional de la Cruz Roja poder brindar una respuesta adecuada, porque las necesidades de familias que se muevan para dejar completamente atrás sus hogares claramente son diferentes de las que se mueven durante un tiempo y luego retornan a sus casas, sus campos, etc. Entonces, sí, una dinámica muy peculiar de esta región del país. Bueno, el panorama político ha cambiado en los últimos días y va a seguir cambiando. Desde ustedes hacia la gente que viene a tratar ese tema político, ¿qué les piden ustedes en el caso de que, como ustedes han trabajado tanto cerca de las regiones donde están abandonadas por el Estado? Aunque hablamos de política, quería remarcar que el mensaje es puramente neutral. Es decir, nosotros queremos llegar a quien sea que vaya a tomar posiciones de responsabilidad, sea lo que sea el color que lo represente, el partido que lo represente o del cual sea representante. Sí. Nosotros queremos recordar a estas personas que las víctimas son parte de la población de este país y por ende es importante poner las víctimas al centro de la agenda pública, porque justamente estas víctimas tienen derechos y hay que garantizar que puedan acceder a sus derechos. Sí, este es el llamado que hacen justamente a los candidatos políticos ya de cara pues a estas próximas elecciones, y es que no se olviden de las víctimas, porque finalmente las víctimas quedan en los territorios y quedan sometidas a todo esto que hemos venido nosotros hablando en esta entrevista. Andrea, algo importante es aquí en el departamento del Guaviare, ustedes hacen presencia en el departamento del Meta, en Guainía, en Vaupés, en estos departamentos.
¿Cómo los pueden contactar a ustedes? Las personas que de pronto nos están escuchando desde zonas rurales y digan, yo necesito de pronto hablar con ellas, algún apoyo, no sé. Nosotros tenemos una oficina en San José del Guaviare, en el barrio El Dorado. Es la manera más fácil para contactarnos, pero frente a las existentes dificultades de movimiento, estamos también disponibles para responder telefónicamente. Tenemos una línea de contacto completamente gratuita para todos los operadores de telefonía móvil. Lo único, claramente hay que tener un acceso a red para poder contactar este número, que es el numeral 919, nuestra línea de contacto, o a través de redes sociales también, como las principales, digamos, redes sociales como Facebook. Pueden contactarnos a la página Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, y de ahí los compañeros podrán efectivamente reenviar el caso a San José del Guaviare si la persona nos contacta de este departamento. Muy bien, vienen ustedes fortaleciendo esa presencia acá. ¿Ya hace cuánto hacen ustedes presencia en el Guaviare? Más de 40 años. Más de 40. Lo que ha cambiado es el hecho de tener o no una estructura basada en San José. En este momento, desde hace tiempo, ya tenemos la estructura acá en San José y seguiremos estando presentes. Qué bueno. Y aparte de eso, también un recordatorio. Nosotros tenemos equipos en terreno que pueden reconocer fácilmente porque se van emblematizados por el emblema del Comité Internacional de la Estábamos Cruz viendo Roja. Justamente las imágenes con la Cruz Roja, por supuesto, que Exacto, que no es la misma Cruz Roja de la Cruz Roja colombiana, porque la Cruz Roja colombiana es otra organización que hace parte del mismo movimiento internacional, pero digamos que tenemos dos mandatos diferentes. Nosotros tenemos equipo en terreno, como le decía, y es importante que la gente sepa que pueden abordar a nuestros equipos cuando lo ven en terreno. Entonces, si un delegado, un funcionario estará en su vereda, siéntase libre también de acercarse, hacer pregunta o hablar si necesitan más explicaciones. Muy bien, pues ahí está esa invitación que hace, y sobre todo este informe tan importante, tan clave para que sirva de panorama. Es bueno saber lo que está pasando en territorio, pues ustedes más que nadie que hacen presencia, incluso donde no llegan muchas veces, como lo decía, no solamente el Estado, sino otras entidades, pues ahí está ese panorama que nos presenta de lo que pasa en Guaviare, de lo que está pasando en el Meta y en toda esta región. Pues Andrea Zanfretta, él es el jefe de oficina del CICR aquí en el departamento del Guaviare y en esta región. Muchas gracias por esta información tan valiosa y estaremos muy pendientes a lo que viene para el CICR aquí en Guaviare. Muchísimas gracias. Muy bien, son las 7:33 de la mañana. Esto es Marandúa Noticias.